vesícula anterior llamado prosencéfalo. El telencéfalo, ¿qué pasó con Kevin Kaiser? Recién viene. Dijo que se fue su internet, Doc. Tiene clase cerebrales y el diencéfalo, en cambio, constituye el tálamo óptico, fundamentalmente el tálamo óptico, con sus diferentes partes que tiene, ¿no? El hipotálamo, el infundíbulo, el epitálamo, es decir, que se lo forma así como diencéfalo. Entonces ya les habíamos indicado que el diencéfalo se encuentra todavía en la parte que une el tronco cerebral con los hemisferios cerebrales. Se encuentra entre la parte 2 y presente en su parte media el tercer ventrículo. El tercer ventrículo que es el espacio que se encuentra a continuación del cuarto ventrículo y que se conecta a través de él por medio del acueducto de Silvio. Pues todo esto que está aquí, todo esto es la cara interna lado talamo óptico, ¿no? Todo esto es el tálamo óptico. Y aquí tenemos la parte inferior del tálamo óptico llamado hipotálamo. Y aquí venía y daba origen a la glándula hipófisis. Aquí es la parte interna del tálamo óptico que, como preguntábamos, aquí tienes todo lo que es el tálamo óptico, la cara interna. Esta es la cara. Entonces, decíamos que entre la cara interna, como dos puños en la cara interna se encuentra el tercer ventrículo, de tal manera que la pared externa del espacio de la cara interna, el tálamo óptico. Este es el tálamo óptico, los dos puños. El espacio que queda entre los dos, ese es el tercer ventrículo. ¿Ok? Entonces, creo que comenzábamos a describir lo que es la cara interna. Esta es, o sea, la cara interna, o sea, la parte interna que vemos aquí. Esta es la parte interna. Y miren todo lo que encontramos en la cara interna. En la cara interna encontramos, en la parte superior, encontramos el agujero de Monroe. Este de aquí es el agujero de Monroe o agujero interventricular que une el tercer ventrículo con los ventrículos laterales de los hemisferios cerebrales. Entonces, este es el agujero de Monroe. Al agujero de Monroe le continúa una especie de surco que se encuentra en la parte interna, que es el surco de Monroe. Es una especie de surco que se forma por el flujo que hace el movimiento del líquido cefalorraquídeo. El surco de Monroe, que termina acá, este surco de Monroe que termina en esta porción, que es el origen, en cambio, del acueducto de Silvio. Este es el acueducto de Silvio, que se encuentra en el mesencéfalo. En el mesencéfalo, este de aquí era el mesencéfalo. Entonces, el acueducto de Silvio se encuentra aquí, que va a unirse al cuarto ventrículo, que es este de acá, cuarto ventrículo. Entonces, la parte terminal, o también se le conoce como ano, esta porción de aquí a Monroe, o el origen del orificio o acueducto de Silvio, este de aquí. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar este de acá, este de aquí, que es una comisura gris, ¿no? Es un puente que se encuentra entre el un lado y el otro lado. Entonces se llama comisura gris, es un puente que une los dos tálamos, la comisura gris. Y acá abajo, en la porción inferior, vamos a tener todo lo que es la región del hipotálamo. Todo esto es el hipotálamo. ¿Qué quiere decir? Porción inferior del tálamo óptico, en donde vamos a encontrar una serie de núcleos
hipotalámicos, núcleos hipotalámicos. Estos núcleos hipotalámicos son núcleos que regulan diferentes funciones en el cuerpo humano. Este hipotálamo va a terminar en una especie de embudo, que se conoce con nombre de infundíbulo. Infundíbulo, de dónde se dará origen, de dónde dará origen este de acá. Este es el infundíbulo, de dónde dará origen al tallo pituitario. Tallo pituitario, ¿qué era? Era el origen, el que va a dar origen a la glándula hipófisis. Y todo esto que vemos aquí son núcleos, de diferentes tipos de núcleos que vamos a encontrar en la región hipotalámica. En la parte anterior también puedes encontrar la comisura blanca anterior, este es de aquí, esta es la comisura blanca anterior, y también se lo puede escribir con la cara anterior del tercer ventrículo. Y en la parte posterior, aquí, este de aquí forma parte de lo que se llama la comisura blanca anterior. O sea, aquí hay 3 comisuras, 2 comisuras, una anterior y otra posterior blanca, y una media que es la comisura gris. Entonces, estas son las estructuras que nosotros encontramos en la cara interna del tálamo óptico. Decíamos que el tálamo óptico tiene una forma, se le describe como que tiene un cubo, es decir, tiene 6 paredes. Y el espacio que se encuentra entre sí, también vamos a hablar de paredes, o sea, el espacio del ventrículo. El ventrículo va a tener 2 paredes laterales, va a tener una pared superior hacia arriba, una pared posterior inferior y una anterior. Las paredes laterales, como ya mencionamos, forman los tálamos y la región subtalámica. ¿Y qué son los tálamos? No son otra cosa más que núcleos de sustancia gris situadas a cada lado. Son estos puños que yo les había mencionado. ¿Qué son los tálamos? Yo diría los tálamos son como Santo Domingo, haciendo una analogía. ¿Qué significa Santo Domingo? Que ahí hay una serie de estaciones en donde llegan y salen, pues llegan de Quito, llegan de la Tacunga, yo qué sé, de la sierra, llegan allá y salen a diferentes sitios de la costa, Esmeraldas, Manabí, Guayas, etcétera, etcétera. Es decir, es un sitio es sitio de estacionamiento, o sea, que llega acá y desde aquí se distribuye, desde aquí se va a otros sitios. Por eso es que ahí se encuentran núcleos. ¿Y qué eran los núcleos? Los núcleos son células neuronales, son cuerpos neuronales. Esos son los núcleos que se reúnen para formar un centro específico de funcionamiento. Entonces, los tálamos son estos núcleos de sustancia gris que se encuentran a cada lado del espacio del tercer ventrículo. Luego tenemos la cara superior, entonces mira aquí tienes la cara superior. Esta es la cara superior del tálamo óptico. Y en la cara superior del tálamo óptico vas a encontrar esta estructura que se llama plexos coroideos. Estos son los plexos coroideos. ¿Qué habíamos mencionado nosotros como plexos coroideos? Los plexos coroideos son estructuras que producen el líquido cefalorraquídeo que circula dentro de estos espacios, ventriculares. Entonces, mira, este es los plexos coroideos. Y si tú desprendes del plexo coroideo, ¿qué vas a encontrar en el fondo? En el fondo vas a encontrar un surco. O sea, si tú levantas del plexo coroideo, vas a encontrar un surco. Ese es el surco coroideo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí le desplazas y vas a encontrar acá arriba, aquí le estás moviendo el plexo coroideo y aquí vas a encontrar un surco, es el surco coroideo. Este surco coroideo en la práctica va a dividir en 2 partes, una parte lateral y una parte interna. En la parte lateral, o sea, lo que se encuentra hacia afuera, va a estar formado por el suelo de los ventrículos laterales. Este espacio que ves aquí está formando los ventrículos laterales.
y una parte interna que va a formar el límite interno, el límite externo del tercer ventrículo. ¿Y qué encontramos en el límite externo? Aquí tienes, ¿no es cierto? Aquí tienes el plexo coroidio. Entonces esto de acá, la parte externa, la lateral, va a formar parte del suelo ventricular. También se le llama porción ventricular, esta se llama porción coroidea. Y miren la parte interna, este es el tercer ventrículo. Hay esta cosita de aquí. Vamos a ver si saco una. Mira esta partecita de aquí. Si ves que se dirige hacia la parte posterior, en cambio, esto de aquí son una sustancia blanca que se conoce con el nombre de pilares de la glándula pineal o pilares de la vénula. La vénula es la glándula pineal. Entonces, miren ustedes como primero viene un cordoncito, un cordón, y luego se hace más ancho. Incluso algunos le llaman a la parte más posterior, le llaman trígono, y desde los dos se juntan los dos, y del un lado y del otro lado, y da origen a esta bolita que es la glándula pineal o avénula. Entonces, en la parte interna de la cara superior vas a encontrar los cordones de la avénula, los pilares de la avénula. En la parte lateral va a formar parte del suelo de los ventrículos laterales, porque estos son los ventrículos del hemisferio cerebral, es el espacio. Es el sitio con el que se conecta el tercer ventrículo a través del agujero de Monroe. ¿Qué más tienes? Tienes una pared posterior media grande. Todo esto que ves aquí medio como una protuberancia, así como un abultamiento. A esto se le conoce con el nombre de pulvinar. Pulvinar, la cara posterior está formado por el pulvinar. Y tienes una cara anterior hacia adelante. Estoy hablando del tálamo óptico, cara anterior, que va a estar en contacto con el trígono. Este de aquí que ves aquí es el trígono. Todo esto va a formar parte de lo que se llama el trígono o fornix. Este es el trígono que se va a encontrar en la parte anterior. Ya vamos a ver cómo el parte anterior, el trígono, como su nombre lo indica, tiene la forma de un trígono. En la parte posterior amplia, en la parte anterior pues, o supraóptica también. Y aquí tienes el trígono en la parte anterior. En la parte inferior que me falta, ¿no es cierto? La cara inferior, en cambio, ¿en qué encontramos? En la cara inferior o sea, aquí abajo, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar que aquí a este nivel van a penetrar, ¿quiénes penetran ahí? Penetran los pedúnculos cerebrales, Ellos son los que penetran en la cara inferior, o sea, va a estar relacionado hacia abajo con el pedúnculo cerebral, que es un continuo, que sigue un continuo. Y acuérdense que en ese sitiecito lateralmente había unos pequeños tubérculos que se llaman los tubérculos, los tubérculos cuadrigémenos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban, compañeros? Los que se unían con los que se unían con los tubérculos cuadrigémenos. Los cuerpos geniculados. Hagan el favorcito de estudiar. Bueno, pero hoy no les digo nada. Dice, me voy al carnaval y nunca se estudia en el carnaval. Entonces, mira, aquí tienes nuevamente el tálamo óptico. Estos son los pilares que te decía del trígono. Mira que está por delante. Estos son los pilares del trígono que están por delante. Casi como que le cubre así a la parte posterior se llamaba trígono. A la cara inferior estaban los pedúnculos cerebrales que penetraba aquí y también los cuerpos geniculados que se encontraban ahí. Tiene en la parte inferior se le conoce como la porción hipotalámica. Ese es el hipotálamo que ya les he hecho ver que forma y va a dar origen. Todo esto es del hipotálamo. Todo esto de que es el hipotálamo que forma como embudo, que es el infundíbulo.
Luego viene el tallo pituitario y luego tienes la glándula hipófisis. ¿Qué me falta decir? Bueno, veamos qué dice la parte teórica. Dice, la cara superior limita hacia afuera por surco tálamo estriado. También se llama surco tálamo estriado. Esto es lo que estaba importante decirlo. ¿Por qué se llama tálamo estriado? Porque el cuerpo estriado, que es el que va a formar parte de la parte del istmo, de los ventrículos laterales, del telencéfalo, ¿no? Se llama cuerpo estriado o núcleo estriado. Pero ¿qué hace este surco? Entonces este descansa. ¿Quién descansa ahí? El núcleo caudado, pero todavía ustedes no saben cuál es el núcleo caudado. Aquí. Este de aquí descansa aquí sobre la cara superior. Entonces ahí deje ese surco, el surco el surco tálamo estriado, forma aquí el tálamo estriado y acá tenemos el surco coroideo. Dice, separa el tálamo del núcleo caudado hacia adentro por el pedúnculo anterior del cuerpo pineal o avénula, esos cordones que veíamos que se encuentra hacia adentro, ¿no? O aparte de la glándula pineal. También presenta un surco coroideo en que reposa el plexo coroideo lateral. El surco, el plexo coroideo, divide esta cara con un segmento externo que forma parte del piso del ventrículo lateral, lo que habíamos dicho. Y hacia adelante presenta el corpus albus subrotundum y un segmento interno que se relaciona con la tela coroidea del tercer ventrículo y con el trígono. Pues aquí nuevamente tienes aquí el tálamo óptico, se le ve muy bien esa imagen. Y aquí tienes un corte coronal. Pues mira, aquí estás el tercer ventrículo, ves aquí el tercer ventrículo, todo esto es el tercer ventrículo. Este es el tálamo óptico. Todo esto de aquí es el tálamo óptico. Esto de acá, este de acá, es el núcleo caudado. El núcleo caudado. Mire, esta es la cara superior del tálamo óptico. La cara superior, aquí están los plexos coroideos, ¿no? El plexo coroideo del tercer ventrículo. Estos son los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo, este es el tercer ventrículo. Y este es el cuerpo del fornis. ¿Qué era el fornis? El fornis era el trígono. Pues de igual manera, aquí otra vez tienes la cara superior. Estos son los ventrículos laterales. La cara superior, el tercer ventrículo. Y así miras tú la cara interna de los tálamos, donde se encuentra el tercer ventrículo. Y mira la forma del tercer ventrículo. Aquí está el conducto o agujero de Monroe que se relaciona con estos, que son los ventrículos laterales. Y aquí tienes cómo se une con el acueducto de Silvio para comunicarse con el cuarto ventrículo. Pues esto es lo que habíamos dicho, que aquí en esta parte terminal se conoce como ano, ¿cierto? Y aquí ves la comisura gris, esta es la comisura gris. Esta es la comisura gris y este es el infundíbulo. Infundíbulo que tiene las dos porciones, el infundíbulo que va a dar origen al tálamo o al tallo de la hipófisis y por encima limitando el quiasma óptico. Bueno, entonces aquí también tienes, esta es una estructura del cerebro intermedio, así es que mejor eso lo dejamos ahí. ¿Qué tenemos en la cara inferior? En la cara inferior del tálamo, esta cara está unida a la calota del pedúnculo cerebral. Nosotros decíamos que la parte más arriba, más alta de los pedúnculos cerebrales se llamaba calota. No es un término costeño, como decían, porque a veces dice, está la calota, salió por la calota. No, eso es un término español, o sea, que tiene su terminología, su origen. Es la parte superior, ¿no? Entonces esta cara está unida a la calota del pedúnculo cerebral y forma lo que se denomina la región que está por debajo de la región subtalámica. Y una cara externa, que es la que me estaba olvidando de contarles, que está unido al núcleo caudado. Está unida al núcleo caudado. ¿Cuál era el núcleo caudado? Ya les voy a hacer ver este que se encuentra aquí, pero que le envuelve totalmente. Aquí está la cabeza y aquí está la cola, el núcleo caudado en este corte. Pero veámoslo en otro corte.
mejor. ¿Dónde está el núcleo caudado? Este es el núcleo caudado. Miren, esta es la cabeza del núcleo caudado. Eso hemos de hablar después. Esta es la cabeza del núcleo caudado y aquí está el cuerpo. ¿No? Tiene la forma de una C que abraza totalmente al tálamo óptico. Es el tálamo óptico. Vean ustedes, está clarito. Aquí este es el núcleo caudado que está cortado. Está cortado. Está limitando la cara externa del tálamo óptico, está limitando el núcleo caudado. Entonces, ya pueden imaginarse cómo serán las preguntas. ¿Qué encuentras en la cara superior? ¿Qué encuentras en la cara anterior? ¿Qué encuentras en la cara externa? ¿Qué encuentras el pulvinar? ¿Dónde se encuentra? O sea, y así sucesivamente. Los plexos coroides, ¿dónde encuentras? El surco, el surco optoestriado, ¿dónde encuentras? Así deben hacer por lo menos preguntas de ese tipo. Cuando hagan ustedes los ejercicios, hagan esas preguntas. Entonces, ya dijimos, entonces la cara interna se relaciona con los tubérculos cuadrigéminos hacia atrás. Sus 2/3 anteriores es libre y forman la pared lateral del ventrículo medio, limitado hacia arriba por el pedúnculo anterior de la glándula pineal y hacia abajo por el surco de Monroe. La cara interna está unido al tálamo opuesto por la comisura gris que contiene el núcleo de Reunions. O sea, esta comisura gris que se extiende de un lado al otro tiene un núcleo. Tiene un núcleo. Arriba tenemos el, el tercer ventrículo. Aquí tienes la glándula pineal. Estos serían los pilares, ¿no? Estás viendo a los pedúnculos cerebrales. Mira, los pedúnculos cerebrales, estos de aquí. Esta es la parte posterior que se llama pulvinar de los pedúnculos. Vea cómo penetran los pedúnculos cerebrales acá. La extremidad anterior limita el agujero de Monroe, ya lo vimos, hacia atrás, el cual separa el tálamo del pilar anterior del trígono. Estos son los pilares del trígono, este de aquí. Y la extremidad posterior forma el pulvinar, que ya habíamos mencionado, en su cara inferior presenta el cuerpo geniculado externo e interno. En la cara inferior del pulvinar se encuentran los cuerpos geniculado externo e interno. Este es el tálamo en una configuración de lo que se le diría internamente. Vean ustedes, esta es la forma, esta es la cara superior, esta es la extremidad anterior, esta es la cara lateral, esta es la extremidad posterior, que aquí también dice el nombre. Esta es la comisura gris que une los dos tálamos ópticos. Y por supuesto aquí ven divididos, ¿no? Tienen divisiones. ¿Por qué? Porque está, como ven ustedes, son un montón de núcleos, núcleos de todos lados, núcleos internos, externos, de todos los sitios. Aquí tienes algunos núcleos, ¿ven? En la región subtalámica. Este es el tálamo, esta zona región talámica, este se llama el núcleo zona inserta, este es el núcleo subtalámico, esta es la sustancia negra. Y esto de acá es otra cosa. El caudado es este de acá, que tiene la forma de una C que le abraza así, le abraza al tálamo óptico. Aquí tienes los plexos coroides, el plexo coroideo que se encuentra en la cara superior del tálamo óptico, y dejaba su surco coroideo. Aquí están los diferentes núcleos, ¿no? Núcleos intralaminares, los que se encuentran aquí. Tienes aquí todos los músculos dorsales mediales. Aquí tienes el grupo anterior, ¿no? Aquí tienes grupo de la línea media. Acá tienes todos estos núcleos que son de la zona dorsal. Estos de aquí son los de la zona dorsal. Estos son de la zona lateral. Estos son de la zona lateral. Estos son núcleos de ahí. La porción inferior del tálamo óptico se conoce como hipotálamo. Ya hemos dicho que está como decir un resumen de lo que hemos venido hablando. Y está formado por tuber cinerum, por la hipófisis y los tubérculos mamilares. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en la pared superior o techo? Esto fundamentalmente
vamos a encontrar la glándula pineal, una membrana tectoria que lo cubre y presenta hacia atrás la glándula pineal o epífisis, es lo que habíamos ya mencionado. La membrana tectoria se une a cada lado de la vénula y por delante a los pilares posterior del trígono. Ya dijimos que el trígono tiene unos pilares que van hacia adelante y eso se forma una membrana, que es la membrana tectoria. La membrana tectoria es una membrana de formación de tejido conjuntivo, no de tejido nervioso. La pared posterior inferior o piso, en este caso del tercer ventrículo, tenemos bajo el epífisis del ano. Por delante de este presenta una lámina de sustancia blanca peduncular. Por delante está una lámina de sustancia gris, el infundible. En la cara exterior, el cerebro presenta el espacio perforado posterior, los tubérculos mamilares, el tuber cinerum y el quiasma. Entonces, esta es la porción hipotalámica, todo esto de aquí, ¿no? La que acabamos de mencionar, esta es la lámina, se encuentra aquí, los pilares, aquí está el tallo, la glándula pineal, y aquí adelante tienes el quiasma, limitándole hacia adelante. Esta es la glándula pineal, el 3, aquí tienes el infundíbulo, este es el tallo pituitario o tuber cinerum, todo esto de aquí. Y esta es la glándula hipófisis con sus dos formaciones, dos estructuras. Por encima se encuentra el quiasma óptico, que son los nervios. Es otra cosa más que los nervios de los ojos que vienen y se entrecruzan. Se entrecruzan aquí, este es el quiasma óptico. La sustancia blanca, teníamos ahí sustancia blanca que es cuadrilátera, atrás presenta el tuber cinerum, tras de ese, hacia arriba la lámina supraóptica, y de los ángulos de este salen los nervios ópticos. Aquí sería este de aquí. Y luego de ello, a partir de su parte posterior, van a salir los nervios o cintillas ópticas que se van a dirigir. Aquí tienes, de esto estamos hablando, ¿cierto? De su ángulo anterior del este quiasma tiene los nervios ópticos, hacia atrás salen las cintillas ópticas, nervios ópticos, que luego se dirigirán acá hacia el lóbulo occipital. Entonces este es y por debajo está el infundíbulo. Mira cómo el quiasma óptico le abraza, estas son las cintillas ópticas o también nervios o tractos ópticos. Estos tractos ópticos van a unirse al cuerpo geniculado externo. Aquí se hace una conexión con el cuerpo geniculado externo. ¿Dónde estaba el cuerpo geniculado externo? En la cara inferior. Es justamente por debajo del pulvinar. Ahí se encuentran los cuerpos geniculados. ¿Y qué eran los cuerpos geniculados? Eran núcleos que se conectaban con los tubérculos cuadrigéminos a través de estos brazos conjuntivales. Todo esto ya estudiamos, ya revisamos, y si ustedes estudiaron me estarán entendiendo. Si no estudiaron nada de esto, no me entenderán nada. Entonces estos son los cuerpos geniculados, aquí se conectan con otras neuronas y luego se dirige hacia atrás para terminar en la cisura calcarina aquí en este sector que corresponde al sexto occipital. Pilares anteriores del trígono. De los ángulos de separación de los pilares anteriores del trígono está la comisura blanca anterior. Esta cruza la cara anterior de los pilares del trígono y limita un espacio triangular, la fosa triangular. ¿Qué encuentras por debajo de la comisura blanca anterior? Está formada por la lámina supraóptica o terminal. ¿Se acuerdan que les decían? Vamos a ver si la encontramos. Esta es la lámina supraóptica o terminal. Aquí está la comisura anterior. Por debajo hay una lámina supraóptica o lámina terminal. Esto se encuentra limitando por delante. Aquí nuevamente un corte coronal, los plexos coroides, tercer ventrículo, tálamo óptico. Tienes aquí todo esto es de la porción lateral del tálamo óptico.
Acá el núcleo caudado, su cabeza, su cola, aquí los núcleos que habíamos mencionado. Seguimos aquí con el tálamo, el infundíbulo, el tuber cinerum o tallo pituitario y la hipófisis, y por delante el quiasma. Vamos viendo qué tiene la cavidad del tercer ventrículo. Entonces, tiene algunas cosas que ya hemos mencionado. ¿Por qué? Porque lo otro es del tálamo óptico, es en cambio, esto es del espacio que se encuentra entre ellos. Entonces, presenta dos paredes laterales que ya hemos dicho. Las dos paredes laterales, la cara interna del tálamo, una pared anterior vertical, una pared posterior, una base superior arriba o techo y un vértice inferior que corresponde al infundible. Se encuentra atravesado este espacio por la comisura gris. Estamos repitiendo lo que ya hemos dicho. Se comunica este tercer ventrículo con los ventrículos laterales a través del agujero de Monroe. Limita hacia atrás por la extremidad anterior del tálamo, hacia adelante por el pilar anterior del trígono y hacia atrás por la membrana tentoria del tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. Aquí está la comisura gris, el puente entre los dos. Este es el infundíbulo. Tenemos el espacio del tercer ventrículo. El infundíbulo con su límite anterior del trígono. Este es el tercer ventrículo, miren ustedes. Aquí está la comisura gris. Muy bien, creo que este es todo lo que es el diencéfalo. Entonces ustedes ya tienen encéfalo y diencéfalo para estudiarlo. Entonces, ¿qué nos viene ahora? ¿Qué nos viene ahora? Nos viene... Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Será que nos puede pasar estas diapositivas para estudiarlas también de aquí? Ah, no tienen en ningún lado, ¿no? No, ni esta ni la anterior, la del mesencéfalo. Entonces, para que me pase al WhatsApp o a mi correo, Ya, bueno, porque estas no las tenemos. a ver, bueno, déjame de una vez te paso. Ya, muchas gracias. A ver, ¿dónde tengo que abrir? Tengo que abrir en... Ah, ya le apagué. Qué mudo que soy. Creo que el telencéfalo tampoco está puesto en la página. Le apagué el WhatsApp web. ¿Qué te mando a ti o les pongo en a todos hoy? Ya pongan en el grupo para todos. Mejor para que todos ya vean desde ahí.
Es el mesencéfalo, diencéfalo. Mm, Déjame ver si tengo algo más ahí. ya, No sé si hay meninges, si te voy a pasar de una vez. ya, da. Vasos y meninges, no me acuerdo si tengo o no tengo. Ujú. Ya, bueno, y hay que ver si es que dentro del segundo EMI ya está lo que son vías de conducción o no. Bueno, en todo caso ahí te paso. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, ya te pasé meninges y vasos del encéfalo. Ujú, Entonces, tenemos que ver si llegamos a eso. Ah, no, ya vamos a tomar el examen, ¿no? ujú, dijo que hasta aquí sería el examen. Hasta telencéfalo. Ajá, Entonces voy a comenzar con telencéfalo. A ver, ¿dónde estoy este rato? Mándame un diablo, compañeritos. Ya me perdí. Bueno, entonces decíamos que el hemisferio cerebral anterior o la vesícula cerebral anterior daba origen al telencéfalo y al diencéfalo. Entonces nosotros ya acabamos de ver el telencéfalo. Hoy vamos a ver la porción del telencéfalo. A ver, el prosencéfalo daba origen al telencéfalo y al diencéfalo. El diencéfalo terminamos de revisar y el telencéfalo, la otra porción que corresponde a los hemisferios cerebrales. Entonces, hoy que vamos a ver los hemisferios cerebrales, entonces vamos a ver que aquí hay varias estructuras, ¿no es cierto? Todo lo que es la configuración exterior y lo que es la configuración interior. La configuración interior, dos formaciones. La configuración exterior, la configuración interior. El telencéfalo o cerebro propiamente dicho, no es más que un conjunto de cuerpos neuronales de sustancia gris, sustancia blanca. Y cuando decimos cuerpos neuronales, estamos hablando de las células neuronales. Y va a formar dos partes, una que se encuentra en la periferia, que es la corteza cerebral, y otros que se encuentran en la mitad, que son los llamados núcleos de la base. O sea, todo el cerebro va a tener una formación
una formación periférica de células neuronales y unos núcleos en la base. Y todo el resto son vías. Todo el encéfalo que se encuentra aquí son vías. Entonces, pero el telencéfalo va a tener dos hemisferios cerebrales, uno derecho e izquierdo. El derecho es el que controla todo lo que es la parte afectiva, las cosas sentimentales, las cosas humanas, sociales, artísticas, deportivas. El zurdo, que es en este caso el zurdo, tiene algunas de esas cualidades. Los grandes compositores de la música, los del arte, etcétera, son gente que tuvieron un predominio de todo el hemisferio cerebral derecho. En cambio, que el izquierdo es aquel que tiene el control de las matemáticas, de la física, personas que tienen una característica muy puntuales, en fin, etcétera. Por eso es que hay unión entre ellos, entre el un hemisferio y el otro cerebro. Dos cerebros se unen a través de un puente, precisamente para controlar y regular las características. Un hemisferio cerebral regulado, controlado, es lo ideal para un ser humano. Entonces, este es el famoso hemisferio cerebral. Este es el cerebro, compañeros. Esta es la parte más voluminosa de todo el encéfalo. Mide transversalmente unos 14 centímetros y unos 12 centímetros vertical. Pesa 1100 gramos a 1000 gramos aproximadamente entre hombre y mujer. Todo es lo que nosotros tenemos y se encuentra limitado en la mayor porción de la cavidad craneal. Esto es lo que somos, compañeros. Hemisferio cerebral, los hemisferios cerebrales, aquí está todo lo que nosotros somos, desde todos los puntos de vista. Entonces, ustedes están viendo que aquí hay dos hemisferios cerebrales, ¿no? Y están unidos aquí en la parte media por una estructura llamado puente interhemisférico. Ese es el puente interhemisférico o istmo, también llamado, cuya principal estructura es el denominado cuerpo calloso. Cuerpo calloso porque tiene esa forma. El cuerpo calloso, como ya veremos más luego, no son más que las vías que van desde el lado derecho al izquierdo y del izquierdo al derecho para regular las funciones que tiene el cerebro cuerpo humano. Entonces, estos hemisferios cerebrales nosotros podemos diferenciarlo externamente diciendo que tienen una cara interna, la cara interna que mira la del otro lado. Y va a tener una cara externa, una cara superior, una cara inferior que está en los pisos del cráneo y que tiene un polo anterior y un polo posterior. Este es el encéfalo. El polo anterior también se le llama polo frontal. ¿Por qué? Porque corresponde al hueso frontal y porque se encuentra en la parte anterior. Aquí, en la parte posterior, se le conoce como polo occipital. ¿Por qué? Porque está en relación con los huesos occipitales. Y lateralmente vamos a tener una relación con el parietal superior y lateral con el parietal y el temporal. Y en la base se va a relacionar con el esfenoides, fundamentalmente. Miren cómo se encuentra separado del resto de estructuras, especialmente del rompencéfalo, por medio de unas meninges que se encuentran separando al cerebro del cerebelo. Y este era lo que nosotros reconocíamos como tienda del cerebelo, y que ustedes recordarán que en el occipital se formaban 4 fosas, 2 fosas superiores que corresponden a los lóbulos occipitales y 2 inferiores que corresponden a los lóbulos cerebelosos. Ustedes están viendo cómo este cerebro tiene una serie de surcos, de estructuras, y dirán, ¿por qué se debe a ello? Porque en cada una de estas estructuras se encuentran surcos por donde caminarán los vasos sanguíneos, las arterias sanguíneas. Luego ya nos toca estudiar por aquí, por cada uno de estos. Y porque forman sus flexuras porque para poder actuar, correlacionar y conectarse con los diferentes
centros nerviosos. Aquí están todos los centros nerviosos. Cuando yo estoy moviendo el dedo aquí en el touch del computador, tiene un centro nervioso mío que se encuentra en la región parietal a este nivel, en la parte frontal. Ahí ese es el que me está controlando el movimiento del dedo, y con la visión hay una asociación entre la visión y los dedos para yo poder señalar que este es el lóbulo frontal ascendente que me controla el movimiento de mi dedo. Entonces, miren ustedes cómo están formadas estas flexuras. En definitiva, cada hemisferio cerebral se va a dividir en lóbulos frontales, en lóbulos occipital, lóbulos parietales y lóbulos temporales. Esa es la división. ¿Y cómo se divide? Porque nosotros vamos a encontrar surcos a este nivel, y ya vamos a mencionarlos, que lo van a dividir. Por ejemplo, hay un gran surco lateral, que es la cisura de Silvio, que divide lo parietal de lo temporal. Vamos a ver un surco que se llama de Rolando, este de aquí, que divide lo frontal de lo parietal. Y así hay una serie de surcos que nos va a seguir señalando las estructuras. Y estos son los surcos que mencionaba. Mira, estos son el fronto, este es el frontal, estos son los parietales y occipitales. Están separados de este lóbulo temporal por medio de este surco. Este es el surco de Silvio. Este es el surco de Silvio, cisura de Silvio también le llamo. Y esta cisura que viene por acá, la cisura de Rolando, también se le conoce como cisura central. Se le llama como cisura central. Ustedes dirán, ¿y por qué hay estos huecos? No son huecos, son lechos vasculares. Es decir, por aquí camina, por aquí camina perdón. Por aquí caminan por aquí caminan arterias que lo que van a hacer es llegar a la periferia, como ven ustedes aquí, a la periferia e irrigar, o sea, llevar sangre a la corteza del encéfalo. ¿Por qué? Porque en la corteza del encéfalo se encuentran las células neuronales, las células que son las coroneles, los generales que controlan toda nuestra actividad. Entonces, miren ustedes aquí, todo esto va a ser conocido con el nombre del lóbulo frontal. Este será el lóbulo parietal. Acá atrás hay otra cisura pequeña que divide en la cisura occipital. Estos son los lóbulos temporales. Y miren cómo están, aquí están con los vasos. Todas estas cisuras que vemos, estamos viendo que aquí hay vasos. ¿Sí ven? ¿Sí ven las arterias? ¿Ven o no ven las arterias? Vean aquí. Vean las arterias cómo están. Siempre la arteria está acompañado de arteria y vena, ¿no? Arteria y vena. Y cuando le hacemos un corte, en este caso cortes coronales al cerebro, vamos a ver que dentro del cerebro hay unos espacios, unos huecos. Estos huecos son los ventrículos cerebrales que se unían con el ventrículo medio que acabamos de estudiar. Y claro, y como es un corte general, estamos viendo también el diencéfalo, es decir, el tálamo óptico. Miren ustedes. Pero miren lo que tienen aquí, tienen sustancia blanca. Esta es sustancia blanca. Y en la periferia todo esto está gris. Esto de aquí es la corteza gris. Esta es la corteza gris. Y esto blanco es la sustancia blanca. Son los axones. Les habíamos explicado que las neuronas tienen dendritas y axones. Los axones se prolongan, unen a un cuerpo vertebral con otro cuerpo vertebral. A los cuerpos vertebrales que estaban en el tálamo óptico, lo que le decían son las carreteras que van a Esmeraldas, a Manabí, a Puerto Viejo, que van a Uruguayas, a Quevedo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, desde el tálamo óptico van a salir vías. ¿Cuáles vías irán a la corteza cerebral? ¿Cuáles vías? ¿Quién está despierto? ¿Quién me dice?
Todos están dormidos. ¿Cuáles vías son las que van, las que suben acá a la corteza cerebral? Y les he dicho 2000, 5000 veces, creo que ya. Las sensitivas. Sensitivas. Son las sensitivas, ¿no es cierto? Son las sensitivas. O sea, por el número de veces que les he dicho, se acuerdan, porque van desde el tálamo óptico, ascienden a la corteza cerebral. Son las vías sensitivas. Pero no solamente las que ascienden, sino también las que descienden. ¿Y cuáles son las que descienden? Las motoras. Las vías motoras, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, esto es la sustancia blanca que se encuentra, como ustedes ven, dentro del hemisferio. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es la configuración. Esta es la cara externa de un hemisferio. Miren, en la cara externa de un hemisferio cerebral encuentras una primera cisura bien grande. Esta es la cisura de Silvio, que ya había dicho, separa el frontal, el parietal del temporal. Luego tienes una cisura central llamada cisura de Rolando, que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal que se encuentra acá. Entonces, y vas a encontrar luego en cada uno de los lóbulos, mira, por ejemplo, todo esto se llamaría el lóbulo temporal, todo esto es temporal, pero cada lóbulo está formada por circunvoluciones separadas por surcos. Entonces, este es un surco primer parietal, este es un segundo parietal. Y mira qué ha hecho, qué ha dividido en una primera, un segmento primer parietal, un segmento segundo parietal, un tercer segmento parietal. O sea, cada uno de estos surcos va a dividir en circunvoluciones. Esta es una circunvolución primera parietal, segunda parietal, tercera parietal, hasta el borde lateral, hasta el borde inferior de la porción lateral. Y luego el temporal seguirá en la cara inferior. De igual manera, aquí tienes un surco, que es el primer surco, el primer frontal, segundo frontal, ¿cierto? Que va a dividir las circunvoluciones en circunvolución superior, en circunvolución frontal media, en circunvolución frontal inferior. Y mira cómo hay estas dos que ascienden, que dividen a la circunvolución frontal en dos partes, ¿no? Que ya vamos a ver los nombres. Y aquí las partes terminales de este surco como que se prolonga hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo y se unen con estas. A este surco se le llama prerolándico, porque está por delante de la cisura de Rolando, o precentral también se llama. Y entre este y este forma todo este segmento importante, que es la circunvolución frontal ascendente. ¿Por qué pongo énfasis frontal ascendente? Porque aquí, en este sitio, compañeritos, aquí se origina toda la vía motriz del cuerpo humano. Aquí, en este sitio se origina, en la circunvolución frontal ascendente, se origina toda la vía motriz del cuerpo humano. O sea, ¿cuál es la que desciende? Y miren por atrás también tenemos que la circunvolución parietal también va a estar dividida y tienes un surco que se llama retrorolándico y este surco retrorolándico que luego se da una curva, ¿no? Hacia atrás para formar aquí y dividir a este lóbulo parietal en un lóbulo parietal superior, un lóbulo inferior que aquí se llamará angular porque forma el ángulo de la cisura de Silvio. Y por delante del surco retrorolándico, este de aquí, compañeritos, forma el parietal ascendente. ¿Y qué es el lóbulo parietal, la circunvolución parietal ascendente? Es el área sensitiva del cuerpo humano. Es decir, todo lo que sentimos llega acá. Y para que haya respuesta, se conecta con la frontal ascendente, por ejemplo, para realizar un movimiento. Aquí está el área sensitiva de todo el cuerpo humano. Aquí algún rato en la actividad motora, que en la frontal ascendente decíamos que
el área del manejo de la mano y de los dedos es un área inmensa. En cambio que de los pies es una chiquita, pequeñita, y de los dedos. ¿Por qué? Por la calidad de los movimientos y la complejidad de los movimientos. Entonces, mira, acá atrás tenemos ya los lóbulos occipitales. Los lóbulos occipitales, y aquí hay unos surcos, miren ustedes, aquí hay unos surcos que van a dividir al lóbulo occipital, al lóbulo occipital en la cara externa. Mira nuevamente al mismo encéfalo con los diferentes surcos. Aquí está el lóbulo, la circunvolución la cisura de Rolando, o llamado también surco central. Este es la circunvolución frontal ascendente. Esta es la parietal ascendente. Esta es la cisura de Silvio. Esta es la circunvolución temporal superior. Esta es la media. Esta es la inferior. Esta es la frontal superior. Aquí está el surco. Esta es la frontal media y esta es la frontal inferior. Y aquí tienes de esta forma dos cisuras, una horizontal y una vertical, que le divide a esta en dos porciones que se llama pie y cabo. Ya veremos. Aquí tienes la parietal, mira la parietal. Entonces aquí tienes un surco retrorolándico que forma muy claramente la parietal ascendente, área sensitiva, profundamente sensitiva. Las otras también tienen otras sensitivas, por más aquí la parietal superior, y aquí esta del ángulo, se llama circunvolución angular o del ángulo, de aquí de la parietal. Y estas de acá tenemos a continuación de esta forma las occipitales. Esta es la occipital. Aquí vamos a tener la quinta, esta es la cuña. Aquí vamos a ver cómo se van formando. Se continúan con la temporal y formar las circunvoluciones externas, que son la sexta, la quinta y la cuarta. Doctor, Mande. disculpe que le moleste, pero algunos compañeros ya están en clase y ya se tienen que retirar. Bueno, otras ya se retiraron porque ya comenzó la clase. Bueno, si ya se retiraron, voy a terminar la configuración externa. Esta es la configuración interna, la cara interna, la que mira de un lado al otro, la que mira de un lado a otro, que se encuentra, ya dijimos, separados por un puente. El puente es esto de aquí, el puente es del cuerpo calloso. Y aquí, ¿qué vas a ver? La cara interna de alguna de las circunvoluciones frontales, parietales y occipitales. Y aquí ves las occipitales, cara interna de las occipitales. Esta es la cara interna. Mira cómo se ve. Este es del cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. Y estas son las cisuras. Esta es la pericallosa. Y esta de acá es la callosa marginal, se llama todita. Este surco que se encuentra en la parte externa. Aquí esta es una cisura que se llama perpendicular interna, que es la que separa entre la parietal y la occipital. La perpendicular externa. Y aquí una que se llama la calcarina, que separa el sexto del quinta circunvolución occipital. Entonces aquí tienes el cuerpo calloso, aquí tienes lo que acabamos de mencionar, los diferentes surcos, aquí los diferentes surcos, las diferentes circunvoluciones, y este finalmente es la cara inferior, es la cara inferior. Entonces miren la cara inferior cómo es decir, hasta aquí llegaba la tercera temporal, luego tenemos la cuarta temporal y la quinta temporal. La quinta temporal. Esta se continúa hacia atrás con las occipitales. Miran los surcos cómo se continúan con la quinta, con la cuarta occipital, para formar los lóbulos occipitales. Esta última, la denominada quinta temporal, tiene un gancho. Este tiene un gancho y es el famoso circunvolución del hipocampo. Esta es la circunvolución del hipocampo. Tiene un gancho que está prácticamente abrazando, rodeando al tronco cerebral. En cambio, que en la cara inferior de la frontal es muy interesante, porque aquí se forma una especie de una H, miren ustedes, y la rama interna de esta H va a estar ocupado por los pedúnculos olfatorios, Esto es la cara inferior de los pedúnculos frontales.
Aquí tienes el pedúnculo olfatorio, mírale. Este es el pedúnculo olfatorio que forma en esa forma de H, esa circunvolución. Aquí está el gancho del quinto temporal. Aquí está el cuarto. Aquí están los occipitales que habíamos mencionado. Entonces aquí están los lóbulos, lo que acabé de mencionar, lóbulo frontal, parietal, occipital. Aquí está cómo está formado el lóbulo frontal, la cisura de Silvio, la de Rolando, la callosa marginal. Tienes todas las cisuras aquí de las que he mencionado. Ahí está la cisura central o de Rolando, ahí está el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Aquí tienes la cisura callosa marginal. Este es desde aquí. Esta es la cisura del cuerpo calloso. Se encuentra aquí. Aquí tienes la cisura calcarina que divide el sexto del quinto. Aquí tienes las cisuras de las temporales y aquí está del hipocampo. Esta es la callosa. También se le conoce en la parte anterior como subfrontal. Se llama subfrontal. Mira las diferentes divisiones que tienen los surcos. Aquí está el central, el retrorolándico, el postrolándico, las cisuras frontales, 1, 2. Aquí las cisuras occipitales en la cara externa. Aquí las 1, 2, 3, lo que acabamos de mencionar. Entonces tienes 4 circunvoluciones, la frontal ascendente, la frontal superior, la frontal media, la frontal inferior. Eso es, todo esto es lo que está de amarillo, es frontal. Ahí tienes las circunvoluciones. Estos son núcleos importantes. Esta es la famosa área del lenguaje de Broca, un área motora del lenguaje de Broca, el que nos permite articular la voz. Aquí tienes un área muy importante sensorial del lenguaje de Wernicke. Sí. Esta es el área de comprensión de la lectura. Comprensión de la lectura. Son importantes. Entonces tú estás viendo aquí el temporal, ves los parietales, ves el occipital, ves el frontal. Aquí está el lóbulo parietal, sus límites, cisura de Rolando, lo que les acabé de mencionar. Aquí están las cisuras, esta es la perpendicular interna. Bien, entonces todo lo que les acabo de mencionar está con mayor detalle en estas láminas. Así que ustedes lo que tienen que hacer es revisar las circunvoluciones subdescendentes, todo lo que les acabo de mencionar. Aquí está el lóbulo occipital, que ahí se encuentra la cisura perpendicular interna por un lado y la perpendicular externa. Aquí está, esta es la perpendicular interna. Esta es la cisura calcarina. Entonces, son 6 circunvoluciones occipitales, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, y la cisura calcarina que separa la quinta de la sexta. Tienes ahí toditos los surcos. Tienes todos los surcos. Tienes cualquier cantidad de láminas para que te estés entreteniéndote totalmente. El lóbulo temporal, ya mencionamos, los lóbulos. Aquí está el hipocampo, la circunvolución que tiene un gancho, miren que es muy importante. Giro del hipocampo, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta. Muy bien, entonces, el lóbulo de la ínsula. De una vez me va a tocar decirles, el lóbulo, si tú separas la cisura de Silvio, la cisura, en el fondo ves el lóbulo de la ínsula. Este es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, ¿sí ven? Entonces, este es el lóbulo de la ínsula también se encuentra separando el fondo de la cisura de Silvio. Tienes varios surquitos, formas más o menos unas 4 o 5 circunvoluciones. Lóbulo de la ínsula. ¿A dónde? En el fondo de la cisura, Silvio. Está aquí, este sería el fondo, ¿no? Esta es la cisura de Silvio, este es el fondo, este es lóbulo de la ínsula. Esto de aquí. Este es el lóbulo de la ínsula, vean ustedes, separado. Es profundo a la cisura de Silvio.
Este es el que se encuentra al lado del cuerpo calloso y se le llama lóbulo del cuerpo calloso circular. Todo esto. A ver, ahí nos quedamos, ¿ya? Esa parte de ahí. La parte externa lo puedan revisar. Ok, compañeritos, muchas gracias. Un gusto, pondrás en estudiar, no se olviden que su profesión es ser estudiante y que lo que tienen que hacer en su vida es estudiar, estudiar y estudiar. Buenos Ya, días, pasen bonitas, un gusto. muchas gracias. Oh, hijos, pasen bien. ¿Cuántos quedaron? 18.